video conoceremos para qué se usa y cómo configurar las actividades de base de datos, elección, glosario y retroalimentación. Comenzaremos con la actividad base de datos. La actividad base de datos nos permite tanto a los docentes como a los estudiantes mostrar y buscar un banco de entradas de registro acerca de cualquier tópico concebible. Es semejante a una exposición en vivo. El formato de la estructura de estas entradas puede ser casi ilimitadas. Pueden incluir desde texto, imágenes, URL, archivos, un número, una localización y textos, entre otros. El docente puede usarlo para moderar, calificar y o comentar un tema y puede contener diferentes tipos de datos. Vamos a suponer que vamos a hablar de un tema sobre trajes regionales de México. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra plataforma, entrar dentro del curso, activar la edición, añadir una actividad o recurso, escoger base de datos. Que tomemos en cuenta, la base de datos se genera en dos puntos importantes. Primero que nada, tenemos que generar la base de datos y después, en un segundo punto, incluir las actividades que yo deseo realizar o exponerle al grupo. En un ejemplo, vamos a trabajar con el tema de trajes regionales de México. Y en el nombre, los alumnos van a poder identificarlo porque así aparecerá en la página principal. En la descripción vamos a incluir lo que son las indicaciones, instrucciones que yo pueda presentarle a los alumnos de cómo deseo que realicen esta actividad. Si activo mostrar la descripción en la página del curso, esta se mostrará al igual que el link para entrar a hacer la base de datos. De no serlo así, solamente se mostrarán las instrucciones hasta que el alumno acceda a la base de datos. Yo le voy a colocar que sí, para verlo ya en el ejemplo. Dentro de la configuración de entradas, consideremos las entradas como el acceso que el alumno va a tener para ver la base de datos. En donde se requiere aprobación, que quiere decir que sí le tenemos que dar permiso para que el alumno pueda acceder a la base de datos con algunas configuraciones que voy a elaborar. Permitir la edición de entradas aprobadas, que quiere decir que el alumno puede contestar o resolver si yo se lo permito. Si solamente es exposición del maestro, pues puedo colocar que no lo haga. Permitir comentar las entradas. La base de datos nos permite hacer comentarios o retroalimentaciones a la base de datos que hagan los alumnos. Y también puedo configurar que los mismos alumnos comenten las entradas de sus compañeros. Le vamos a colocar que sí en este ejemplo y en este apartado que me dice las entradas que son requeridas antes de verse. Esto significa decidir cuántas veces participará el alumno. Puedo decir que haga 2 participaciones o solamente una o 4 de 4 trajes típicos, o dejarla en una. Y el número de entradas me indica cuántas entradas puede el alumno subir. Aquí es cuántas puede resolver. Por ejemplo, queremos que mencione 2 trajes típicos de México y le coloco 2. En la disponibilidad me va a dar los espacios para que yo pueda habilitarlos a partir desde cuando ellos pueden entrar a hacer la participación y la fecha límite que tienen para realizar esta actividad. Y tenemos 2 más, solo lectura desde y solo lectura para. Cuando nosotros activemos estas, la disponible a partir de y disponible a partir hasta,
quedarán deshabilitadas. El solo lectura de ese es que los alumnos solo vean las entradas del profesor a partir de una fecha. Y la actividad solo lectura para me dice que después de esta fecha ellos pueden enviar sus contenidos. Recordemos que tenemos que habilitar para poder cambiar la fecha y la hora que nosotros podamos establecer al alumno. Si lo dejamos en blanco, el alumno puede hacer la lectura y sus entradas en todo el tiempo que dure el curso o esté activado en el curso. Las evaluaciones serían las calificaciones que yo deseo colocarle a esta actividad. Si es que tiene y cuenta para una calificación. En roles con permiso para evaluar me aparece vacío porque todavía no se guardan las actividades y no tenemos alumnos inscritos en ello, pero yo puedo decidir si algún profesor extra o algún compañero puede calificar las entradas de su compañero o del alumno. El tipo agregado sin evaluaciones, y yo le voy a poner sin evaluaciones, es cuando solamente voy a exponer como docente mi banco de entrada. Sin embargo, si deseo que los alumnos participen para elaborar cada uno de ellos una entrada y que les voy a colocar una calificación sumativa, entonces puedo decidir, como la base de datos va a incluir varias actividades, puedo poner, si hay un promedio entre esas evaluaciones que yo le haga, un número de evaluaciones, si hay una calificación máxima y una calificación mínima. Por ejemplo, si decimos que hay una calificación máxima, la calificación va a ser de 10 o de 100. Por lo regular aparece de 100%. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo otorgarle un porcentaje a estas actividades, como a una actividad le puedo poner un 20% y a otra actividad un 30%, y así hasta que el alumno cumpla con la calificación máxima. En limitar las evaluaciones a los elementos con fecha de este rango, pues me va a permitir de igual forma activar la fecha desde cuando ellos pueden subir sus entradas y yo calificarlas y el tiempo límite que ellos tienen para poder subir su calificación. En la categoría de calificación no aparece nada porque todavía no anexo las actividades a mi banco de preguntas. En este apartado de calificación aprobatoria puedo decidir cuál va a ser la calificación mínima para que el alumno pueda acreditar esta actividad. En configuraciones comunes del módulo es saber en la disponibilidad dónde se va a mostrar esta actividad. Por lo regular es mostrarse en la página del curso, ocultar a los estudiantes, es cuando todavía estoy haciendo la actividad o no quiero que la vean en estos momentos, o hacer disponible pero no mostrar en la página del curso, sirve para poner un enlace de acuerdo a la estructura que se dé en el curso. Esto nos ayuda mucho cuando puede ser una estructura institucional. El número de IT, puedo colocar o manejar números de IT porque estas bases de datos pueden ser guardadas en el archivo de módulo y yo puedo solamente ya generar una base de datos y en posteriores cursos puedo jalar la base de datos que ya identifico, como por ejemplo, esto es historia, puedo poner historia, base de datos y ponerle un número 1 o tener algo consecutivo. Esto es si lo guardo en banco de preguntas. En modo de grupo, si yo tengo un curso para diferentes grupos como matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, me va a aparecer aquí. Si yo puedo decidir que sean grupos separados, ¿qué quiere decir? Que el grupo matemáticas 1 no va a ver al grupo de matemáticas 2 ni de matemáticas 3, o grupos visibles, que todos los grupos se van a ver
dentro de esta actividad y van a poder observar y leer las bases de datos que genere cada uno de los alumnos. Lo dejamos ahorita en no hay grupo. Añadir restricción de acceso a los grupos es solamente si yo tengo grupos visibles, y me va a mostrar, aquí me dice que ninguno porque no tengo grupos cargados en este curso. Restringir el acceso también me va a mostrar si va a ser por fecha o por calificación o perfil de usuarios o un conjunto de estas restricciones, y yo activo cada una de ellas para poner la fecha desde cuándo ellos pueden realizar su actividad hasta la fecha que pueden realizar su actividad y añadir la restricción. En finalización de la actividad, yo voy a decidir qué es lo que verá el alumno al terminar la tarea completada. En este caso, los estudiantes pueden marcar la actividad manualmente completada o no indicar la finalización de la actividad, si es que es algo que los docentes hacemos en la base de datos para solo mostrar información, o mostrar la actividad completada cuando se cumplan las condiciones que yo puedo establecer. Y al activar mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones, me va a indicar qué requiere ver el estudiante. Debe de completar algunas actividades previas que yo ya le haya indicado, o si requiere calificación, que el alumno tiene que recibir la calificación para complementar esta actividad, y el número de entradas, el número de entradas que yo le voy a pedir al alumno que haga. En este ejemplo, pues vamos a dejar no indicar finalización de esta actividad, y le doy guardar cambios y mostrar. Ya creada nuestra base de datos, aquí me aparecen las actividades en esta pantalla y los campos que yo ya le he solicitado al alumno resolver. En este momento no tenemos ni un campo todavía cargado. Tenemos, para crear un nuevo campo, nos vamos a elegir, y como veremos tenemos varias opciones, desde que el alumno pueda ingresar un archivo o docente, o hacer una respuesta con un botón de selección o una casilla de selección, o en una entrada de texto que le permita al alumno un breve texto, poner una fecha, una imagen, poner la longitud y latitud, poner aquí me permite como docente poner una pregunta con un menú pequeño o un multimenú, que el alumno pueda colocar un número o pueda anexar una URL o un área de texto que me permite un texto más amplio de ello. Vamos a seguir con el ejemplo de los trajes regionales de México. Por ejemplo, aquí yo le solicito al alumno que ponga de qué traje regional de México va a hablar o va a desarrollar la actividad. En este caso, puedo yo escoger una entrada de texto que es breve, y en el nombre de campo voy a poner un nombre del traje regional, y en la descripción del campo, voy a poner indica, puede ser, menciona el nombre del traje regional. Aquí yo como docente voy a decidir si es un campo requerido que deseo que el alumno haga y que no le permita avanzar, limpiar su tarea hasta que esté lleno, o no. Por lo regular ponemos que sí. Y permitir un autoenlace. Aquí el alumno puede agregar una URL en vez de poner el nombre. Pero como es el ejemplo, el alumno tiene que mencionar
cuál es el nombre del traje regional al cual se va a referir este ejercicio. Y le doy a agregar. Como verán, van apareciendo los campos que yo voy anexando. Vamos a anexar algunos otros más para ver cómo queda. En un siguiente campo podemos solicitarle al alumno que incluya la imagen del traje regional al que se está refiriendo. Y le pongo el nombre del campo, que va a ser la imagen representativa del traje regional, y de igual manera en la descripción es sube la imagen representativa del traje regional. De igual forma, coloco si es un campo requerido o no requerido. Y aquí es importante determinar el tamaño de la fotografía que va a aparecer, ya que cuando la subimos, de acuerdo al código HTML, pues puede aparecer muy grande o puede ser pequeña. Yo le coloco un 300 para ver la vista de ancho y de altura. Es una imagen que es apropiada para visualizar. Y en tamaño máximo, pues pongo el tamaño máximo que quiera que tenga el archivo que el alumno va a subir. ¿Ok? Le damos a agregar. Y como verán, me va mostrando los nombres del campo, las descripciones que yo ya he dado, como serían las instrucciones, el tipo de campo que anexé y si es requerido o no es requerido. Vamos a pedirle ahora que el alumno localice el traje regional. Esto quiere decir que me muestre el lugar de donde pertenece el traje regional que eligió, y va a poner la latitud y la longitud. Esto es, de anexo el nombre y le pido que muestre el lugar de donde es el campo regional. Puedo en este caso decirle que no es un campo requerido. Aquí me va a conectar a los servicios de Google Maps o Google Earth. Le doy Google Earth para que el alumno pueda entrar ahí y elegir la longitud y latitud del lugar. Le doy a agregar. Como verán, aquí me dice que no es un campo requerido porque yo así lo elegí. Vamos a hacer algunos otros más. Le voy a pedir al alumno me describa el traje regional. Para describir tengo dos opciones, la entrada de texto o área de texto. Recordemos que entrada de texto es algo muy breve que el alumno puede incluir y área de texto me permite un campo más amplio. Yo puedo decidir la descripción general, como título, mencionarle en la descripción del campo que tiene que describir el traje regional. Si es un campo requerido, decirle cuántas columnas quiero que pueda el alumno incluir y la altura de las filas que pueda anexar el alumno y el tamaño de archivo ilustrado en bytes. Si así lo deseas, podemos agregar la actividad y como verán se van ilustrando todas las que yo estoy realizando. Vamos a pedirle ahora que coloque la URL de donde el alumno hace su investigación. Escojo URL, le pongo el nombre, le pido que mencione la URL consultada y puedo ponerle si es un campo requerido o no requerido y si se autoenlaza la URL. En abrir el enlace de ventana nueva, a mí me gusta activárselo para que abra en una ventana y no lo saque de la plataforma. Y
En el nombre forzado para el enlace es que si el alumno tiene que anexar un enlace que yo quiero que vea, y para saber si es correcto, si con otro enlace le indicará al alumno que es incorrecto. Le doy a agregar. Y vamos a anexar una de opción múltiple. Tenemos dos, que puede ser un menú o un multimenú. Aquí, como voy a ocupar todos los estados de la República y es amplio, le pongo multimenú. Le pido al alumno que indique el lugar de la República que pertenecen. Anexo todos los estados de la República en línea. Le doy si es campo requerido o no y le doy agregar. Se sugiere una planeación adecuada para anexar los campos previa antes de realizarlo. Y ya cuando lo tenga, le doy en guardar. Para ver mi plantilla, esto me sirve en caso de que yo desee modificar el orden en que aparecen. En este caso tenemos los campos. ¿Cómo va a aparecer? O nombre del traje regional, imagen representativa, localización del traje, descripción del traje. En caso de que yo los quiera cambiar, en esta plantilla los modifico. ¿Cómo los modifico? Borrándolos y adicionando algún otro que yo requiera. ¿Cómo puedo hacer? Un ejemplo, puedo incluir el usuario y plantilla y reiniciar, y me va a colocar otra acción o otro campo que yo deseo en esta plantilla. Le doy plantilla a guardar y en añadir entrada me va a mostrar cómo va quedando mi plantilla. En este caso, en el nombre de traje regional, el alumno tiene que incluir el nombre del traje regional y está indicando que es un campo obligatorio. Montar una imagen representativa del traje regional y es un campo obligatorio. Y en la imagen puede colocar un texto alternativo. Por ejemplo, yo subí un traje de Veracruz y aquí el alumno puede poner traje de Veracruz. La localización, la longitud, que eso la da el mapa, es, en la descripción de traje regional, pues el alumno tiene todo este espacio para describir su traje regional, usar la URL, un texto es la URL, indicar el lugar de la república que pertenece. Por ejemplo, si no me gustó la presentación, yo puedo regresarme a campos y borrar alguna actividad que yo no desee que el alumno realice. Continuar. Cuando los alumnos empiecen a subir sus actividades, yo en ver lista voy a poder ver las entradas de los alumnos que han realizado o ver una lista individual. Como verán, es una herramienta que pretende un trabajo de investigación con el alumno y que nos va a ayudar mucho a desarrollar competencias, o también me permite al profesor una exposición amplia de ello.